Mejor hablar en M24. Le damos la bienvenida y las gracias a Daniel Cayani por estar con nosotros, diputado del Frente Amplio, para hablar sobre la nueva ley de medios. Cayani, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Un buenos gusto días. Estar con Martín, con Mariana y con toda la audiencia de ustedes. Bien. Cayani, ¿ha conocido los cambios de primera mano acerca de este nuevo proyecto de ley? No, en realidad nosotros somos casi como unos grandes espectadores. Casi el 50% de la población representada por el Frente Amplio. Básicamente somos espectadores de la negociación que están haciendo a puertas cerradas los integrantes de la coalición. Nos vamos enterando a cuentagotas, porque además ha estado la comisión desde diciembre del año pasado, fue clausurada prácticamente, no ha funcionado, solo se juntó para elegir las autoridades. Y bueno, lamentablemente no hemos podido tener un intercambio institucional en el Parlamento, en la Comisión de Industria, que es donde tienen que ocurrir justamente estos intercambios, más allá de que siempre es legítimo que las actuales autoridades de gobierno puedan intercambiar con su bancada de gobierno, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido ninguna información oficial, hemos tenido solo información que ha salido en los medios de comunicación, y bueno, también estamos muy expectantes de poder también abordar este debate, que sin duda es muy importante, no solo para el Parlamento Nacional, sino para la sociedad uruguaya, porque cuando hablamos de la regulación de medios de comunicación estamos hablando nada más ni nada menos que también temas que hacen a la democracia, a las libertades, a la libertad de expresión. Justo ayer fue el Día de la Libertad, el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y sin duda creo que son elementos sustanciales para construir una mejor sociedad en Uruguay, y sin duda creo que estos son elementos complejos. Daniel, recién el diputado Eduardo Lorenzo afirmó que la comisión funcionaba, que había recibido a más de 40 delegaciones. Sí, funcionó el año pasado cuando nosotros hicimos un listado muy importante. La bancada del Frente Amplio solicitó, porque en realidad la idea del oficialismo era presentar el proyecto de ley, invitar a 2 o 3 autoridades y votar el proyecto. Nosotros entendíamos que en realidad era necesario no tener el mismo proceso que la ley anterior, porque la ley anterior tuvo un proceso diferente, surgió del debate democrático entre las organizaciones que integran el ecosistema de medios en el Uruguay, después generó un texto y fue lo que terminó originando la ley 19.307, que es una ley que esta ley deroga en su totalidad, ¿no? Hay como un efecto, como una idea de también mandato aleccionante, es decir, nunca más nadie se puede meter con la regulación de medios, porque si tenemos las mayorías te vamos a derogar la ley, aunque sea artículos interesantes te lo vamos a derogar. Entonces también sin duda creo que esto es un elemento complejo, porque en realidad los medios de comunicación en Uruguay y en el mundo son sin duda fundamentales para la construcción democrática y no pueden estar como a los vaivenes de las mayorías parlamentarias circunstanciales. De hecho el actual oficialismo nos decía, bueno, no pueden estar regulando esto sin nuestra opinión y participación. Nosotros decíamos justamente lo que hemos hecho en todo este tiempo es recoger estas informaciones y estas opiniones de muchas organizaciones, y bueno, lamentablemente el Poder Ejecutivo, los actuales integrantes de la coalición de gobierno han decidido por lo menos derogar una ley que es muy importante, que es modelo, que sin duda tiene muchas cosas para mejorar y sobre todo para implementarse todavía, porque estos son elementos que tienen que verse en largo plazo, pero que sin duda va a generar una huella importante, sobre todo en materia democrática en nuestro país. Yendo, Daniel, a algunos de los artículos de lo que será formalmente en el Parlamento en pocos días, un proyecto de ley justamente de nueva ley de medios. El artículo 48 no va finalmente a incluir la obligación ante él de que le alquile infraestructura a cableoperadoras para que ofrezcan servicios de Internet. Los podrán ofrecer, pero no valiéndose de esa posibilidad que en 2 ocasiones el Poder Ejecutivo, antes con la Ley de Urgente Consideración y más recientemente con este anteproyecto, había intentado introducir. Aquí pesó en la negociación política, la interna de la coalición de gobierno, en particular las posturas de Cabildo Abierto. En ese punto en particular, ¿el Frente Amplio se muestra satisfecho? Sí,
Sí, a ver, el artículo 48 es un artículo que no tiene nada que ver con una ley de servicio de comunicación audiovisual. Es, como bien decías, esa vieja, dos artículos que existían en la ley de urgente consideración. O sea, no tiene nada que ver con la todavía vigente que viene de 2014. No, en realidad el artículo 48 establece varios ítems. Primero es inconstitucional, fueron varios constitucionalistas importantes, catedráticos para afirmar esto. Pero además es un artículo que contiene varias problemáticas. Una, en realidad, trata de impedir el monopolio de Antel en el servicio de telecomunicaciones. Y creo que sin duda eso es muy importante porque en realidad Antel es nuestra principal empresa de telecomunicaciones, es la joya de la corona en materia de las empresas públicas porque es una empresa muy rentable, que ha tenido un grado de inversión muy importante y que nos ha permitido tener los mayores niveles de conectividad del mundo como país. Y mediante este artículo, en su primer razonamiento, lo que establece es, bueno, en realidad los que hoy tienen permisos de cable operador, es decir, quien pueden prestar servicios de lo que se llama el viejo y querido cable, sí, ¿no? Automáticamente pasan a tener una licencia, ¿no? Una licencia para prestar internet. Una cosa muy extraña, porque en realidad no se hace ni siquiera un llamado público, presentación de ofertas, sino que directamente a dedo se le da un derecho que tendrían los cableoperadores, pero además también se le da una posibilidad, y se le daba en su redacción original, de poder alquilar esas infraestructuras para brindar el servicio de Internet a un precio razonable, dice la redacción actual, y sobre todo con una inversión que había hecho Antel. Es decir, Antel es una de las empresas más importantes del Uruguay, tiene casi más de $1.000 millones de ingresos anuales por diferentes servicios. El servicio de Internet al hogar es un servicio muy rentable para Antel, que es un negocio de casi $400 millones, y por este artículo lo que se estaba haciendo de manera directa de a dedo, dándole un negocio a privados sin ningún tipo de licitación y permitiéndole además alquilar esa infraestructura que pagamos todos los uruguayos, ¿no? Que hicimos un esfuerzo muy importante porque decidimos colocar parte de nuestros impuestos ahí, a privados con un precio subsidiado. Es decir, era una cosa bastante monstruosa. Por suerte este artículo fue cambiando su redacción y aparentemente saldría del proyecto, lo cual creo que es un avance importante, porque fortalece la posición de que Antel es una empresa que en la parte de telecomunicaciones tiene alguna parte que está en competencia, como la parte de la telefonía móvil, pero en otros aspectos, como en el caso del Internet al hogar, sigue en monopolio. Y eso creo que también es importante porque le asegura también beneficios a Antel para poder seguir haciendo inversiones para llegar a donde todavía hoy no estamos llegando en materia de fibra óptica y conectividad, que sin duda todos hemos considerado muy importante en esta situación de pandemia para atender las situaciones educativas. Ahora, Daniel, o sea, que me parece que eso es importante también desde el punto de vista político. Bien, el diputado Lorenzo del Partido Nacional, cuando introdujimos la variable de la situación de los cables del interior, en particular los de la CUTA, que son en general las empresas más chicas, decía que si no evolucionaban hacia prestar servicios de Internet, muchos no iban a ser viables, y bueno, y eso en el interior representa un rubro de actividad que genera determinados puestos de trabajo, en fin, como con tantos otros rubros de actividad ocurre cuando se expresa una postura crítica con respecto a que esas cableoperadoras puedan ofrecer servicios de Internet. ¿No se desatiende esa realidad? No, yo creo que no, porque en realidad me parece que lo que ahí nosotros tenemos que apostar es a políticas públicas de las autoridades, tanto ministeriales como las intendencias, justamente para fortalecer un sector de actividad que sin duda es muy importante. Los cableoperadores del interior son figuras muy importantes en el conjunto de los pueblos del interior, y justamente lo que hay que establecer en todo caso son políticas de subsidio, de atención, de promoción de estas actividades, y no una especie de subsidio cruzado dándole de manera directa un permiso para establecer algo que quizás ni siquiera pueden después mantener, porque prestar servicios de Internet, entre otras cosas, significa tener determinados niveles de calidad, después tener servicios técnicos para atender las problemáticas que existen cuando uno tiene una conectividad en su hogar. Yo no me imagino los cableros del interior teniendo todo un servicio técnico de atención para que cuando falla la ADSL en tu hogar vayan a atender esta situación. Son empresas de otro tipo. Me parece que lo que nosotros, y además creo que el mismo proyecto y las mismas propuestas que están hoy haciendo el oficialismo tienen contradicciones en sí mismas, porque al mismo tiempo que plantean estas situaciones, desmontan el artículo 40, que justamente era como una ayuda para esa negociación entre
entre David y Goliat que a veces se establece entre los cableoperadores del interior y los canales de televisión de Montevideo. Por la gratuidad de tener las señales de Montevideo abiertas. Claro, Sí. Entonces, sin duda hay una contradicción en sí misma. Es decir, por un lado se intenta ayudar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es que en realidad los cableoperadores tengan los mejores niveles de excelencia, se pueda también tener niveles de complementariedad con Antel. De hecho, hay convenios importantes que tiene la CUTA con Antel en el interior, que creo que son modelos en ese sentido. Y sobre todo, me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de ver es que no podemos vender la joya de la corona, porque en cierto sentido a veces uno piensa que este proyecto termina siendo como un pago de favores políticos a determinados empresas de comunicación. Entonces nosotros estaríamos entregando un negocio de más de 400 millones de dólares que tuvo una inversión muy importante del Estado, de los uruguayos, de todos los uruguayos, que además tuvo también una historia, porque acá hay una defensa muy importante de la empresa de telecomunicaciones en el año 92, en el año 2001-2002 juntamos firmas para también que no se desmonopolice el sistema de telefonía móvil. Es decir, en realidad acá hay un mercado creado por Antel y por el Estado uruguayo y sobre todo por todos los uruguayos que le estaríamos dando de manera directa, sobre todo a privados, que además si uno se empieza a leer la letra más fina de la ley, empieza a tener más cuestionamiento, porque en realidad al mismo tiempo que se le otorgaba por el artículo 48 la posibilidad de prestar servicio de Internet, se le permitía también a los cableoperadores vender su paquete accionario a extranjeros, ¿no? Entonces, y si además uno lo suma con la eliminación del concepto de grupo económico, que es eso que estaban hablando con el presidente de la comisión, que es, bueno, ya no se va a considerar a las empresas de comunicación como un conjunto, sino que en realidad se va a permitir la cantidad de permisos, pero además no se va a considerar el grupo económico, uno empieza a hilar fino y termina pareciendo como que esta regulación termina siendo como un traje a medida para los intereses de algunas empresas legítimos en su determinación, pero que le hace muy mal a la democracia, porque en realidad si uno regula medidas, me parece que eso es más complejo, ¿no? Ahora, Cayeni, con respecto a esto del traje a medida de las empresas, se ha insistido bastante, tanto por parte de los especialistas que estudian el tema de la concentración de medios como del actual oficialismo, que no se ha aplicado el tema de la limitación de las frecuencias. Una investigación hecha por Facundo Franco, Nicolás Tevenet, Fernando Helves y Gustavo Gómez habla de una concentración de medios en manos de 3 familias desde hace décadas, que no se ha limitado con esta ley que ya tiene años, ¿no? En 2014, fines de 2014 se aprobó. ¿Qué pasó que no se pudo hacer cumplir la ley? Bueno, ahí hubieron diferentes cuestiones, algunas que tienen que ver con que nunca se terminó de poder integrar lo que establecía la ley, que era el diseño institucional. Aquí había un Consejo de Comunicación Audiovisual que entre otras cosas tenía una integración plural y tenía un mandato de la Asamblea General con determinadas mayorías. Lamentablemente la oposición en ese momento no prestó los votos para poder integrar ese Consejo de Comunicación Audiovisual, que vendría a ser como el organismo que regulaba muchos de estos aspectos que tenían que ver con el cumplimiento de la ley y los procedimientos para otorgar licencias, para la renovación de los permisos. Lamentablemente eso fue bloqueado por el actual oficialismo. Pero el gobierno no podría haber sacado frecuencias. Por otro lado creo que hubo quizás me puedo haber equivocado, una cierta, por lo menos espera de cuáles iban a ser las sentencias que se estaban estableciendo en la Suprema Corte de Justicia con respecto a los recursos de inconstitucionalidad. Recordemos que esta ley fue una de las leyes que se proclamaron mayores recursos de inconstitucionalidad, más de 100, pero en realidad de los 202 artículos, solo 3 artículos se declararon inconstitucional y algunas partes de algunos artículos. O sea que en realidad aquí también hubo un avance desde el punto de vista legal para cuestionar la legalidad y sobre todo la constitucionalidad de la ley, que por suerte quedó blindada, más allá de que esta actual ley la deroga, el nuevo proyecto de ley. Por tanto creo que sin duda ahí también hubo quizás ciertos pasos más lentos de lo que debería haber. Siempre cuando hay cambios normativos en todas las instancias de la sociedad y sobre todo en estos temas siempre es difícil instrumentarlos, pero bueno, creo que lo que es importante es que en realidad nosotros estamos derogando de un plumazo una ley que sin duda tenía muchas cosas para mejorar, muchas cosas para implementarse, como tú decías, pero que sin duda también tenía cosas muy importantes, ¿no? Se regulaba los derechos de audiencia, regulaba los derechos
le daba garantías a los periodistas para ejercer su profesión. Claro, Sí. claro, pero yendo al tema de la acumulación de las frecuencias, queda en una posición difícil el Frente Amplio cuando cuestiona la flexibilización, ¿no?, de esta cantidad, cuando no aplicó, cuando no sacó, creo que ninguna licencia, corríjame si no es así, en todo este tiempo, que fueron más de 5 años, tampoco obligó a pagar el canon, solo al final del periodo anterior que estaba establecido por la ley a los medios de comunicación. No, pero se hicieron también muchas cosas, por supuesto, seguro, siempre debe haber quedado muchas cosas por hacer, eso no hay duda. De parte del canon era una de las cosas que lamentablemente los canales de televisión recurrieron y se llegó a facturar y incluso a solicitar el cobro, sobre todo para generar un fondo para la promoción de los contenidos audiovisuales, que era muy importante, pero creo que también se hicieron cosas, ¿no? Se controlaron las pautas publicitarias, se establecieron a nivel de público quiénes eran los titulares de los permisos de los medios de comunicación, se establecieron audiencias públicas. Yo soy joven, relativamente joven, tengo 37 años, pero es la primera vez en mi vida que participé de manera pública, así como telespectador, de concursos para asignar tanto permisos de radio como de televisión en el país. Es decir, en realidad acá existe una lógica que es la que termina nuevamente implementando este proyecto de ley, que en realidad los actuales permisarios fueron permisarios porque accedieron a muchos, no todos, pero de algunos de radio, permiso de radio, cable operadores, que se dieron de manera digital, pero no digital en términos modernos, sino digital a dedo. ¿Sí? Y esta ley recoge esas viejas prácticas clientelares y termina también imponiéndolas ahora. Entonces me parece que sin duda hubieron avances significativos, hubieron todavía quizás ciertos enlentecimientos en la implementación de la ley, pero nadie puede negar que este proyecto de ley sin duda fue importante y sobre todo creo que muy garantista, ¿no? En términos de establecer derechos de audiencia, derechos de las personas con discapacidad, es decir, establecer derechos de los periodistas. En el día de ayer se conoció una información por parte de la Asociación de la Prensa del Uruguay acerca de un posible sacada de uno de los gerentes de informativos del diario del Canal 10 de Uruguay, uno de los informativos más vistos, y sin duda esta ley justamente regulaba la posibilidad de que existan derechos de los periodistas a tener objeción de conciencia, es decir, a no reproducir el mensaje de los medios de comunicación y tener la posibilidad de también expresar su objeción, que creo que es válido, y este proyecto de ley, el del gobierno, lo elimina. O sea, hay elementos que son complejos desde el punto de vista democrático. Ahora, ¿eso podría aplicarse en el marco de cómo se da el vínculo laboral en una empresa de comunicación privada, que no deja de ser justamente una empresa? O sea, ¿hay márgenes para que se pueda aplicar eso sin posibles pérdidas de fuente laboral o posibles represalias por parte de la empresa? Bueno, si no existe, es imposible que se aplique. O sea, que eso creo que es un retroceso desde el punto de vista normativo. Es decir, el actual proyecto de ley no lo contempla. O sea que ahí ya partimos de un escenario completamente diferente. Bien. Tener las garantías siempre es beneficiosa para la parte más débil. En este caso, siempre los empleados, los que tienen la razón más débil, generalmente siempre las garantías ofrecen eso. Y yo creo que en materia de derechos, al contrario, lo que abunda no daña. Y creo que hay un concepto también atrás de este nuevo proyecto de ley que es, bueno, podemos todo porque en realidad hay un exceso de regulación. Y en materia de derechos, el exceso no es malo. Al contrario, es bueno porque garantiza el derecho de los más débiles. Bien, y creo que esta ley justamente termina beneficiando a los más poderosos y debilitando a los más débiles. Bien, diputado del Frente Amplio, Daniel Cayani, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.